Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que damos martes, ahora también los miércoles, jueves y viernes. Suscribiros al canal, básico, porque ahí podéis ver todos los programas que hemos grabado anteriormente, que ya van como unos 500, y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newhfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar calculando las diferencias horarias. Que como siempre, nunca se me olvida mandar un abrazo a toda la gente de habla hispana, que sabemos que nos sigue de sus lugares, que lo agradecemos. Y bueno, echado todo este rollo, vamos a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Débora Orche, que facilita y acompaña en procesos de cambio de conciencia. Débora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Encantadísima de estar aquí, Santiago. Conciencia es lo que nos hace falta. Creo que, además de lo de recordar las reencarnaciones, a los Reyes Magos le voy a pedir un poquito más, a ver si tengo un poquito de suerte. Y está Melgarejo, que es doctora en biología y terapeuta holística. Esther, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias, encantada de estar aquí. Yo lo sé, así te digo que da gusto hacer los programas. Bueno, pues si os parece bien, vamos al tema. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos dejado maltratar, hacer menos, insultar, menospreciar, o simplemente nos conformamos con nada, porque en realidad no sabemos lo que valemos? Así que hoy vamos a ver lo que valemos y por qué deberíamos sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Débora, ¿piensas que sabemos lo que valemos como seres humanos y por qué sí o por qué no? Bueno, yo creo que es, lo comentábamos un poquito antes, ¿no? Un poco trabajo de vida, ¿no? El saber lo que valemos. Uh -huh. Evidentemente, en función de nuestra educación, de lo vivido, etcétera, hay gente que parte con una base de más valoración o de menos valoración. Eso nos pasa en todo, ¿no? Pero creo que también la vida nos va mostrando esa baremación y Uh -huh. con las relaciones con los demás, con las diferentes situaciones, de alguna manera también vamos posicionándonos a nosotros mismos, ¿no? Porque Uh el -huh. tema no es solo lo que recibimos desde fuera, sino cómo me trato yo a mí mismo, es decir, todas esas maltrataciones o el maltrato es de muchas maneras, ¿no? O el, no sé, el ponernos un precio más bajo en muchos sentidos eh, es bueno porque nuestro límite de valoración está muy bajito. Entonces también esta relación, estas situaciones nos permiten ir poniendo el baremo y dándonos cuenta de dónde nos valoramos a nosotros mismos. Claro, es que lo que estás comentando es totalmente cierto, ¿no? En función, y ahora lo vamos a ver a lo largo del programa, de cómo sintamos que somos, que valemos, nos vamos a tratar o vamos a permitir que nos traten. Y cuidado que hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. Es interesante. Esther, ¿tú qué piensas? ¿Sabemos lo que valemos como seres humanos? ¿Por qué sí y por qué no? Yo creo que es que desde pequeños no nos han enseñado a valorar las cosas realmente importantes, ¿no? Lo que somos por dentro, lo que valemos simplemente por estar aquí en la vida, por ser personas, todo ese tesoro que tenemos dentro, ¿no? Y se nos ha evaluado en función de otras cosas desde pequeño, que si estudiamos mejor, estudiamos peor, las comparaciones, que si este hermano es mejor, este hermano es peor, y nos han valorado según unos estándares, unos valores que no son realmente lo que deberíamos apreciar de nosotros mismos. Entonces ahora, como decía Débora, la vida nos va enseñando realmente qué es lo que tenemos que valorar y por qué valemos más de lo que pensamos. Porque desde pequeños no se nos ha enseñado a valorarnos realmente lo que somos dentro. Se nos ha valorado según otra cosa, según la clase social, según el dinero, o si somos adolescentes, pues a ver según si somos más guapos o no, si somos pequeñitos, a ver si vamos estudiando mejor o no. Siempre se nos ha comparado con unas cosas como muy superficiales. Y ahora, pues nuestro trabajo de interiorizar un poco más, de ver realmente lo que valemos, la de cosas que hemos hecho bien desde que hemos nacido, que no nos hemos dado cuenta, porque siempre nos remarcan sobre todo lo que vamos haciendo mal. Por ejemplo, lo difícil que es aprender un lenguaje y lo fácil que lo hacemos de pequeño, y nos van mirando que si este niño todavía no pronuncia esto bien, hoy este niño está tardando más en aprender, y no refuerza las cosas tan importantes que aprende un niño desde pequeño, como andar o aprender a hablar, que es súper importante. Es que si de mayor queremos aprender un idioma, nos damos cuenta de lo difícil que es. Sin embargo, siempre vamos remarcando, como buscando las cosas entre comillas, negativas, ¿no? Parece que nos van valorando siempre la negativa. Y ahora es el momento en que tenemos que empezar a valorarnos positivamente y ver realmente qué tiene valor en mi vida
¿Por qué valgo yo tanto y por qué no? No según el baremo ya que nos han dado desde pequeños. Pues definitivamente, ¿no? De hecho, si tuviéramos que depender de las circunstancias externas o lo que nos han dicho, o lo que nos dicen, círculos de amigos, familias o desconocidos, estaríamos hechos polvo, como mucha gente está hecha polvo, ¿no? Porque se ha dejado influenciar por esas opiniones que son percepciones muy limitadas de lo que realmente somos, ¿no? Porque para empezar, la mayor parte de la gente no tiene ni puñetera idea de lo que valemos ni de lo que realmente somos. Ahora, Débora, ¿por qué es tan importante este tema? Porque gran parte de lo que permitimos que pase en nuestras vidas respecto a cómo nos tratan o nos tratamos tiene que ver con esa percepción de que no somos o no valemos lo suficiente, ¿no? ¿Tiene esto sentido? Y además la palabra clave, ¿no? El sentirnos suficientes. Mira, hay una cosa que se nos olvida y es que el valor ya está en nosotros desde el momento en que nacemos, ¿no? El valor que tenemos es como cualquier cosa en el planeta Tierra. Es decir, la propia existencia es el propio valor, ¿no? Más allá de, como comentaba un poco Esther, esa valoración de qué hacemos, porque muchas veces se nos valora en función de lo que hacemos. Y ahí también muchas veces nos sale ¿soy suficiente o no soy suficiente? Si lográsemos entender y vivir con esto, ¿no? Es decir, ya no solo entenderlo a nivel mental, sino llevarlo a la experiencia, llevarlo al día a día, que por el mero hecho de haber nacido ya tenemos valor, es decir, portamos una máquina que es este cuerpo humano con todo lo que tiene, ¿no? Las emociones, la mente, este físico, y ese es nuestro valor, eso es lo que se nos ha dado para cuidar, para aprender a conocernos, para saber cómo funciona, y es más que suficiente, cada uno con la suya. Y a partir de ahí, otra cosa es cómo vivamos la vida, lo que hagamos. Lo que pasa es que el enfoque erróneo es, no soy suficiente porque no hago, tengo que, debo, ¿no? Todas esas palabras de obligación que nos indican que hay que seguir un estándar o que hay que ser de una determinada manera para llegar a tener valor. Pero es que el valor ya está. Es decir, el valor ya está en nosotros. Es como mirar dos flores y decir, bueno, es que no podemos comparar un tulipán con una margarita. Ni siquiera podemos comparar dos margaritas, porque cada una es como es, y ese es el valor que tiene. Su autenticidad, que es único e irrepetible, ese es el valor. Y todo lo demás, claro, nos vienen un montón de problemas por esa sensación de no llegar a algo. Cuando el enfoque es, no tienes que llegar a nada, ya eres, esa es tu perfección, tu autenticidad, eres único. Y ese es el verdadero valor para mí, ¿no? Qué importante, Débora, Esther, porque claro, no sería lo mismo, no es lo mismo cuando tú sabes lo que vales, porque no vas a permitir que te traten de ciertas formas, que te manipulen, que te chantajeen, que te hagan sentir mal, porque sabes lo que vales. Precisamente permites que todo esto suceda, ya sea de afuera para adentro o contigo mismo, porque no sabes realmente lo maravilloso que eres, ¿no, Esther? Claro, es que lo peligroso de no saber valorarse es buscar, necesitar que otras personas te valoren. Y en función de lo que tú piensas que la otra persona va a valorar en ti, así actuamos. No somos realmente, o sea, no actuamos como realmente nosotros quisiéramos, simplemente por buscar la aprobación de otra persona. Y eso es muy peligroso, porque al final no somos felices y además podemos llegar a puntos muy críticos. Por ejemplo, el tema de la anorexia, ¿no? Si no tengo el cuerpo perfecto, no me van a aceptar. ¿Y cuántas criaturas mueren de anorexia? Que es que llega el punto hasta de morir, ¿no? O de mujeres que no se valoran y buscando esa necesidad, cubrir ese vacío, dan con hombres que se aprovechan de ellas. Y al revés, ojo, que también hay mujeres que se aprovechan de hombres, ¿no? Si una mujer o un hombre es completo, se quiere y se valora, jamás una persona se va a aprovechar de él o de ella. Sin embargo, esa necesidad es tan peligrosa, somos capaces de dar tantas cosas que no deberíamos de ofrecer o de callar, porque si a lo mejor pues soy mujer no debo hacer esto, o si soy hombre no debo hacer lo otro, de callar o de dar. Las dos cosas son igualmente peligrosas. Simplemente por llenar ese vacío de que yo no me valoro y necesito que otra persona me valore. No deberíamos necesitar que nadie nos valore porque deberíamos observarnos nosotros mismos y valorarnos nosotros mismos independientemente de lo que piense otra persona.
Y para mí eso es lo peligroso, ¿no? El necesitar que otra persona te valore y entrar en el juicio de esa persona y actuar en función de cómo esa persona quiere que tú actúes para valorarte. Y para mí eso es lo peligroso. La gente ahí puede ser muy, muy infeliz. Incluso el caso de la anorexia, incluso llegar a la muerte por agradar a otra persona. Anorexia, depresión, angustia, miedos, es que todo tiene que ver precisamente con el que no entendamos que somos fantásticos, porque además, Débora, aquí entramos en un terreno peligroso. Cuando mucha gente me dice, oye Santi, pero es que yo no he hecho lo suficiente, es que yo no soy inteligente, es que no soy rápido, no soy hábil, es que no soy atractiva, es que... Y yo me pregunto, Débora, ¿de dónde hemos sacado de verdad esa percepción tan pobre de nosotros mismos? Sí, la hemos podido sacar de muchísimos sitios, ¿no? Primero de la familia, a veces con comentarios que no tenían esa intención, pero se nos queda una frase, ¿no? Todo el impacto mediático, todo lo que escuchamos en la televisión, en las series, en los dibujos, lo que se nos enseña en la escuela, es decir, vivimos en una sociedad en la que todavía se tiende mucho a la competición y se tiende también a la estandarización. Es decir, parece que hay modelos que si encajamos con esos modelos, socialmente estamos como más aceptados, ¿no? Realmente quien encaje en ese modelo no llegará ni al 1%, con lo cual todos seguimos un ideal que no existe, o sea, es decir, que la mayoría no tiene nada que ver con ese ideal, ¿no? Entonces, recibimos mucho impacto externo, perdón, y luego, claro, tenemos muchas veces falta de recursos internos hasta que llegamos, o sea, yo creo que la vida es lo que nos va enseñando, ¿no? Bueno, nos enseñan mucho a mirar fuera y cuando vives diferentes experiencias en la vida llega un momento en el que dices, uy, espérate, que aquí hay algo que no me está encajando, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y el problema es que hemos dejado que esta información que nos ha venido por vía externa se cree, o sea, lo tengamos en nuestra mente como una creencia. Y entonces nos creemos que somos débiles o que no somos atractivos. Mira, yo con el tema físico siempre digo, habrá gente que llene un cine, que llene un estadio de fútbol o que llene una salita de estar. Pero siempre hay alguien al que le vas a parecer atractivo, al que le vas a gustar. Es decir, es que no tiene por qué ser todo lo mismo, ¿no? Y cada uno tiene una experiencia diferente. Y es más, que seas más atractivo o menos, no quiere decir que vayas a tener una vida más fácil o mejor. No significa nada, ese es el tema, ¿no? No significa nada, porque hay alguien que puede ser muy atractivo y sufrir toda su vida y alguien que puede considerarse menos atractivo y tener una actitud en la vida que le permite ser feliz, porque al final es la actitud. Es decir, es cómo me veo yo y cómo elijo vivir mi vida con, o sea, valorando la máquina, ¿no? Por decirlo así, el cuerpo, todo lo que con lo que he nacido de serie. ¿Qué tengo de serie? Pues tengo este pelo, tengo estos ojos, tengo esas emociones, tengo esta inteligencia. Todos tenemos inteligencia. Algunos tienen más memoria, otros es más inteligencia emocional. Es decir, inteligencias hay muchas, ¿no? No tiene por qué encajar en los exámenes de la educación tradicionalmente entendida. Entonces, es conocerme. Bueno, ¿y cómo funciona mi máquina? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cómo soy? ¿Qué es lo que se me da mejor? ¿Qué es lo que me cuesta un poquito más? Y a partir de ahí aprenderemos a valorarnos y a querernos y a sacar el mejor potencial de nosotros mismos, que es lo que nos hará vivir con más plenitud y coherencia. De hecho, el ejemplo que estás dando, Esther, no sé si estás de acuerdo, pero es fantástico porque todos conocemos gente súper atractiva, ¿no? Inteligente, capaz, que se siente fatal. O sea, que se ve, la visión que tiene de sí mismo es horrible. Y al contrario, gente que a lo mejor no es tan agraciada en la simetría que buscamos como perfección, ¿no? O en otras cosas, y sin embargo, como sabe perfectamente lo que vale, irradia una seguridad que dices, a ver, yo quiero estar cerca de esta persona, ¿no? Y es precisamente porque estás viendo lo que vales. Estamos rompiendo un poquito los esquemas, los paradigmas de lo atractivo socialmente aceptado y te das cuenta que no puede ser más maravilloso aunque quisieras, ¿no, Esther? Claro, es que muchas veces lo que usamos es eso, es la comparación. Vemos todo lo que pensamos que es positivo en otras personas y no somos capaces de ver lo que tenemos nosotros positivo. Esa persona tendrá cosas mejores y cosas que todavía tiene que trabajar.
Yo a lo mejor no soy tan atractiva, pero a lo mejor uso mi inteligencia mejor, sé usarla mejor para, yo qué sé, para otros aspectos de mi vida. Y otra persona pues tiene otras cualidades. No es que yo tenga defectos, que muchas veces lo que nos vemos son defectos, sino simplemente que tenemos acentuadas unas cualidades por encima de otras. Sin embargo, qué fácil vemos las cualidades de otras personas y que nos cuesta buscar las nuestras, que sería un ejercicio ideal el ver, hacer una lista de cuántas cosas tengo que valen, cuántas cosas he conseguido en la vida desde que soy pequeño, cuántos retos he superado, y nos asombraríamos de todo lo que hemos conseguido y todas las cualidades que tenemos, en vez de mirar tanto a las demás personas y buscar qué no tengo yo que tiene la otra. Y bueno, ¿y qué no tiene la otra que tengo yo? Porque no hago la pregunta al contrario, ¿no? Y empezamos a valorarnos y a buscar a nosotros mismos, en vez de mirar tanto a los demás, yo no tengo esto, yo no tengo lo de aquello, sino que realmente nosotros cuánto valor tenemos y cuántas cosas hemos conseguido en la vida, que si lo pensamos, la de cosas que hemos conseguido en la vida. Y siempre pensamos en los demás. Sí, es que el otro día estaba yo oyendo a Sadhguru que decía que desde el momento en que naces estás desde el lado ganador, ¿no? Y es que es cierto, es que solamente por existir ya eres maravilloso. Lo triste es que no lo podamos ver así, ¿no? Que nos ofusquemos en las situaciones externas, en lo que podemos conseguir o en cómo nos vemos físicamente para apreciarnos más o apreciarnos menos. Y ahí el tema de las comparaciones es muy complejo, porque claro, a mí muchas veces en los talleres me dicen, Santi, pero es que esta persona pues ha conseguido más que yo, o esta persona es más rápida, o es más inteligente, o yo me siento menos capaz. Y digo, pero vamos a ver, pero si no podemos compararnos porque cada uno somos diferentes, ¿de dónde sacas eso? O sea, ¿de dónde sacamos, Débora, que yo soy mejor que tú eres mejor que yo? ¿De dónde? Si eso es imposible. Sí, yo creo que tiene mucha influencia lo que he dicho un poquito antes, ¿no? Todo el tema del tipo de sociedad en la que vivimos, que está como muy enfocada muchas veces en el tema de la competición, pero efectivamente, como tú dices, no existe ni mejor ni peor porque nadie parte del mismo punto. Es decir, mejor y peor supuestamente es un concepto que sale en igualdad de condiciones exactamente simétricas igual. Y no hay dos personas simétricamente iguales, ni siquiera los gemelos, ¿no? Al final acaban siendo distintos en el comportamiento y todo, con lo cual cada uno es entender eso, ¿no? Ni siquiera lo que decía antes, ni siquiera dos margaritas son iguales, porque igual una va a tener un pétalo más que otra, o va a tener el pétalo más grande o más pequeño. Y esa es la hermosura, esa es la belleza, esa autenticidad. Entonces, el tema de la comparación es como una especie de estrategia, supongo, que hemos conseguido a lo largo de los años, ¿no? Que se generan bandos, que se generan grupos distintos, ¿no? Y es lo que digo, ¿no? El mejor y el peor no existe, pero es verdad que crecemos un poco con esa ilusión, porque al final es una ilusión y es la vida la que nos va enseñando que no tiene nada que ver con eso. Es decir, que uno se levanta por la mañana, respira, va a ver un atardecer y no existe ni el mejor ni el peor. Y no existe un atardecer más bonito que otro, no es, cada cosa, cada situación, cada experiencia es única e irrepetible, por eso no puede compararse, ¿no? Pero sí tenemos que ser conscientes de todo lo que nos llega desde fuera y ahí sí tiene que haber un trabajo de conciencia interna, de elegir y de entender que las comparaciones nos llevan a mucho sufrimiento, porque es lo único que hacen, mirarnos como en un espejo que no es el nuestro y Claro. querer ver a alguien que no somos. Entonces no partimos de lo mismo, cada uno ha vivido en una familia diferente, tiene unas cualidades diferentes, tiene un cuerpo diferente, etcétera, 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 y por lo tanto tiene su propio camino, que al final todos llegamos a Roma, porque el final para todos es el mismo. Pero, como dicen, para llegar a Roma hay muchos caminos y cada uno tiene el suyo. Así es que Pues eso es así, ¿no? Entonces, ahora, algo que me preguntan, Esther, muchas veces es, Santi, ¿cómo puedo saber si me doy el valor que tengo? Porque a veces surge esta duda, ¿no? O sea, te estoy escuchando, te entiendo, yo creo que me valoro, pero ¿hay un baremo para saber si realmente me veo como soy, si me estoy valorando? ¿Tú qué piensas, Esther? Claro, es hacer un poquito de análisis de la vida de uno. Primero, ver qué personas te rodean, porque si tú eres una persona que te valoras muy poco, vas a atraer a personas que se aprovechen de ti.
¿vale? Las personas que nos rodean son un espejo de lo que realmente somos. Si cambiamos nosotros, cambiamos nuestro entorno e incluso las personas que nos rodean. Y habría que hacer un trabajo de decir, bueno, ¿cómo me tratan? ¿Cómo me hablan? ¿Estoy siendo fiel a lo que realmente siento? ¿Soy libre para actuar como siento, como soy? ¿O me estoy viendo condicionado a no puedo actuar así porque la otra persona piensa o quiere que yo haga las cosas de otra forma? O sea, realmente es un conocimiento interior. Aunque tú puedas verlo un poco alrededor, y es verdad que alrededor es un reflejo de cómo estamos por dentro, la clave está en mirarnos por dentro, cómo nos sentimos, si nos sentimos agobiados, aprisionados, tristes o nos sentimos realmente realizados, libres de hacer lo que queremos, independientemente de lo que piense la otra persona. O sea, que habría que analizar realmente nuestra vida y nuestro interior, cómo nos sentimos y cómo realmente nos estamos dejando tratar. Pero es un trabajo interior, ver realmente cómo nos sentimos. Yo muchas veces pongo el ejemplo de si por ejemplo, tú tienes un hijo, que parece que el máximo, digamos, la máxima capacidad de amor lo tenemos hacia los hijos, ¿no? Si a tu hijo le estuviera pasando esta situación, ¿tú cómo lo verías desde fuera? Porque muchas veces no lo vemos desde dentro, pero si le estuviera pasando a una persona que tú quieres, ahí muchas veces cambiaríamos la forma de pensar, ¿no? Porque muchas veces nosotros cedemos y no nos damos cuenta de hasta qué punto nos estamos reduciendo nosotros mismos para agradar a otra persona, pero cuando lo ves de fuera parece que lo ves más claro, ¿no? Mira, que se están aprovechando de ti, mira, que tú esto no lo hagas, qué fácil damos un consejo y después la hora nosotros mismos no somos capaces de verlo. Es que no somos Claro. capaces de verlo. Por lo tanto, es un trabajo de interior, de interiorizar, de introspección, de ver realmente cómo nos sentimos en nuestra vida, a ver si estamos yendo por donde realmente queremos y somos felices o nos están condicionando las demás personas. Es que eso es curioso, pero pasa mucho, ¿no, Débora? El hecho de que no permitamos que hagan cosas a gente que queremos, pero a nosotros sí, ¿no? Y ahí te das cuenta que quizá no te estás viendo como realmente eres, porque al final, si tú tienes gente a tu alrededor que te menosprecia, que no te escucha, que no te respeta, que abusa, sabemos que el problema no es de ellos. El problema es que tú no te estás dando el valor que realmente tienes, ¿no, Débora? Claro, y mira, siempre al final en la vida yo creo que hay que aprovechar cada pequeña experiencia que tenemos en el cotidiano para llevarnos ese aprendizaje y ese ver dónde estamos, ¿no? Si al final yo me rodeo de personas que no me valoran, es una oportunidad, primero, la típica tendencia es quejarnos, ¿no? Y sentirnos un poco víctimas. Es que siempre me maltratan, es que no sé qué, es que... Bueno, si pasamos ese punto, y ahí ya hay que hacer un trabajo, si pasamos ese punto y de repente decimos, no haber juicio, esto es lo que está pasando, ¿qué hay aquí? Me va a poder permitir ver en qué punto estoy y cómo son mis relaciones con los demás. O sea, es un aprendizaje al final. Estas personas nos están dando la oportunidad de ver algo que nosotros no somos capaces de ver porque ya está tan integrado en nuestra forma de ser que hemos perdido esa valoración, ¿no? o ver cómo nos valoramos y estamos recibiendo esas señales desde fuera, ¿no? Entonces, si eso nos ocurre, bueno, o sea, voy a verlo primero y voy a tomar cartas en el asunto. Y tomar cartas en el asunto es, primero voy a empezar a hacer el trabajo de amarme a mí. Porque también yo digo una cosa, cuando yo no me valoro, quizás tampoco estoy valorando al resto. Es decir, quizás estoy haciendo yo lo mismo, de otra manera. Y con esto hay que tener mucho cuidado porque eso también nos cuesta verlo. Es decir, es muy fácil ver cuando a otro no le están abusando de ellos, lo que vosotras decís, ¿no? Bueno, lo que Esther y tú, Santiago, acabas de comentar. Es muy fácil ver en seres conocidos, oye, pues es que esta situación que estás teniendo o esta relación, cuidado, no sé. Pero es que a veces es un poco bidireccional, quizás no en los mismos términos, pero de otra manera, ¿no? Entonces, no entender el valor que tenemos también es no entender el valor que tienen los demás. Ese es el doble peligro también, ¿no? Claro, es perfectamente no ver la perfección en lo que son las cosas, ¿no? Obviamente, si no vemos la perfección en la vida, no vemos la perfección en nosotros y viceversa. Ahora, aquí es importante que entendamos esto, Esther, porque muchas veces hacemos las preguntas erróneas. Me refiero, a mí me han preguntado muchas veces, oye, Santi, pero ¿por qué mi pareja me maltrata? ¿No? ¿O por qué estos amigos no me respetan? Y la pregunta no sería esa, sería, ¿por qué permites que eso suceda?
No porque desde afuera hacia adentro, sino porque desde adentro hacia afuera estás permitiendo, porque tú estás dando pie con tu comportamiento a que eso suceda, ¿no, Esther? Claro, por eso comentaba antes que es más un trabajo interior, de ver realmente por qué yo no me valoro y por qué lo permito. Y además que entran muchas cosas, entran patrones familiares, culturales. O sea, yo recuerdo una amiga de más jovencita que se casó también muy jovencita y después con el tiempo, cuando ya se separó, nos enteramos que el marido le pegaba, ¿no? Y claro, ella no decía nada, y la cosa es que yo le pregunté una vez, bueno, ¿y tu madre qué te dijo? Porque claro, una madre siempre va a querer, ¿no? Y me dice, no, mi madre me dijo que como yo era mujer tenía que aguantarme. Entonces, claro, ¡Qué bonito! mm, claro, a mí me impactó porque digo, eso es un patrón familiar y eso que somos del mismo país, de la misma cultura, ya más país y más cultura, a saber cada cual, ¿no? Pero simplemente era un patrón familiar en el que la mujer tenía que aguantar lo que hiciera el hombre. Entonces tenemos la mente moldeada con tantos patrones, es muy difícil, yo sé que es muy difícil salir de ahí, porque a veces parece que no hay otra cosa fuera de ese molde, pero realmente tenemos que abrir la visión, ver qué patrones tenemos, ver lo que he dicho antes, cómo nos sentimos realmente, si sentimos, es más que si nos vemos por dentro lo vamos a sentir, que no queremos que nuestra vida siga ese camino, que queremos un cambio y después tener el valor de afrontarlo y de querer realmente ese cambio y hacer cosas para cambiarlo. No basta con sentirlo, es que tenemos que echar valor y romper muchos patrones. Pero hay que ser valientes, porque si no, no vamos a ser felices nunca. Pues empezar simplemente, Débora, por darnos cuenta realmente de lo maravillosos que somos y de que no podemos hacer otra cosa más de lo que hacemos. Porque fíjate que la ilusión de que podemos hacer las cosas diferentes nos trae mucho dolor. Pero cuando te das cuenta que en el momento presente haces lo mejor que puedes con lo que tienes, como todo el mundo, porque a mí muchas veces me comparan, es que Santi, no me compares a Buda, por ejemplo, con un pedófilo, o no me compares a Jesús con... Digo, ¿y por qué no? O sea, Buda hacía lo mejor que podía con lo que tenía, obviamente tenía muchas más herramientas, y la persona que asesina, pues hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. O sea, no son mejores ni peores, están en diferentes puntos del camino, Débora, pero hay que entender esto, porque si no estás perdido. Claro, sí, es súper interesante esto como lo planteas, ¿no? Claro, es valorar lo que uno tiene y, y es darnos cuenta, bueno, hay una cosa que da igual, el tema siempre para mí es clave, ¿no? Desde dónde hacemos las cosas, desde dónde vivimos. Vivimos desde la obligación de tengo que ser de una determinada manera, o vivo desde la autenticidad de disfruto de mi vida tal y como soy, ¿no? Y eso lo cambia todo, porque cuando disfruto de la vida tal y como soy, no pretendo ser nadie diferente, ni hacer más cosas, ni un poco tener esa búsqueda de... Es que cada uno tiene su camino, es que tenemos que entender, cada uno tiene su camino y tiene sus recursos y tiene que andar el camino que le ha tocado andar. El problema es querer andar otro camino que no es el tuyo. Ahí nos quedamos muy atascados, nos viene muchísimo sufrimiento, ¿no? Entonces, creo que parte de ese valor es realmente ser capaces de mirar quiénes somos. Es un trabajo de toda la vida, eso está claro, pero empezar a decir, bueno, ¿cuál es mi camino? Independientemente de lo que recibo de fuera. Y lo que dice Esther, para mí es básico también. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento con la vida que tengo? Va más allá de lo que... O sea, no es cantidad, sino es calidad. Lo que hago y cómo vivo, ¿cómo lo siento internamente? ¿Hay plenitud? ¿Hay coherencia? ¿Me siento satisfecho? ¿O siempre hubo una sensación de insatisfacción, de no llego, de no soy lo suficiente? Porque entonces ahí ya nos está dando la pista de que hay algo más, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que hay afuera. Claro, porque ahí tenemos esa falta de conocimiento de que el camino que estamos recorriendo, porque hay mucha gente que a veces me pregunta, oye Santi, pero ¿cómo sabes si el camino que estás recorriendo es el que te toca? Digo, pues es muy sencillo, porque lo estás recorriendo. O sea, ahí no hay equivocación ninguna, ¿no? Estás pasando por donde tienes que pasar. La belleza es que te des cuenta, ¿no? Que es como esto. O sea, no tienes nada de malo, así te falta un ojo, una pierna, estés torcido, tengas 3 jorobas o tengas granos por todo el cuerpo, ¿no? No te falta, no te sobra nada. Otra cosa es que tú lo veas así, ¿no? Por eso es tan importante que nos demos cuenta
que al final lo que logramos no va en función de lo que valemos. O sea, lo que valemos es intrínseco. O sea, no podemos dejar de valer lo que valemos porque no tenemos esa capacidad, ¿no? Es que te des cuenta, porque podemos dar otro ejemplo respecto a las herramientas. Yo a ti, Débora, ahora te doy el rojo y el verde, ¿vale? Y te doy una brocha de 6 centímetros. Y a Esther le doy 50 colores y 14 pinceles. Seguramente si te pido que hagas una casa, pues igual a Esther le sale un poco mejor, pero le va a salir mejor en función de las herramientas que tiene. Pero ni Esther es peor, ni Esther es mejor. Eso lo tenemos que entender, porque si lo entendemos, ya partiendo de ahí vamos a ser o a tener un concepto diferente de nosotros mismos. Pero bueno, antes de ir con los conceptos, vamos a presentarnos, que sabéis qué es lo que toca, para que la gente pues empatice con lo que hacéis, sepa y os busque. Y ya después vamos con las dudas, comentarios y preguntas. Esther, ¿te parece bien que empecemos contigo? Muy bien. Pues yo hago, bueno, entre las cosas que hago hay una terapia que es la NSC o Nuevo Sistema Craneal, que es una terapia que va buscando y borrando todos los principales traumas emocionales que ha ocurrido en la vida de la persona, ¿vale? Que son situaciones que no hemos llegado a superar y que va haciendo que vayamos cargando con una mochila de emociones bloqueadas que hace que después la persona tenga una sensación, pues, bueno, todo lo que podamos experimentar así un poco negativo, la tristeza, la ansiedad, la frustración, y no sabemos por qué. Hay, por ejemplo, mucha gente pues, que tiene un buen trabajo, una buena familia y tiene unas sensaciones internas que no sabe por qué. Es por todas esas emociones que vamos cargando en esa mochila y desde que somos pequeños, desde que nacemos. Y entonces en esta terapia se hace un barrido de esos traumas emocionales o de esas situaciones que nos han marcado, que nos están haciendo en el momento actual que no seamos felices. Incluso no solo emocionalmente, sino en manifestación ya física, todo lo emocional que no se supera, al final se muestra físicamente en patologías o enfermedades, y entonces es ir borrando todo aquello que nos ha afectado de una forma, no vamos a decir negativa, simplemente era una prueba que tenemos que superar y no hemos quedado estancados. No hay ninguna emoción negativa, simplemente que no debemos quedarnos estancados en esa emoción. Entonces hacemos un barrido, vamos eliminando y la persona siente una liberación tremenda, su vida se reajusta, se siente mejor, las patologías disminuyen, o sea, la vida de la persona cambia. Tratamos también las cicatrices físicas de forma energética. Las cicatrices físicas son un acúmulo emocional súper importante y yo he visto a gente llorar simplemente por tratar con una luz una cicatriz, de liberar emociones y que la persona salga de la consulta completamente nueva, mucho más empoderada, mucho más feliz y con una actitud hacia la vida completamente diferente. También lo uso para... Sí, dime. Algo de esto me tienes que hacer, Esther, porque lleva mucha gente que me pregunta. ¿Sí? Me dicen, pero ¿cómo funciona? Si yo ni siquiera sé cuáles son mis problemas, yo llego con Esther. ¿Y tú qué haces? ¿Investigas cuál es el problema o directamente haces el barrido y te cargas lo que haya por ahí? Claro, yo puedo hacer un barrido general si la persona viene, quiero hacer una limpieza general, liberar emociones, entonces hace un barrido general, eso se testa y aparecen las edades en las que esa persona ha tenido experiencias fuertes no superadas. O alguien a lo mejor quiere, pues mira, yo quiero enfocarlo a, pues tengo esta adicción, por ejemplo, al tabaco, y no puedo dejarlo, ¿por qué? Y se hace un testaje y se vio a lo mejor que de pequeño o incluso dentro del vientre de la madre tuvo un enfado, se alivió con un cigarrillo y eso quedó en el subconsciente. Y cuando fue mayor y cogió su primer cigarrillo, el subconsciente asoció ese cigarrillo con la liberación de emociones, ¿no? Y eso no es consciente porque era tan pequeño, pero eso sale y se borra. Entonces, se puede buscar de forma general o buscar de forma específica según lo que la persona quiera. Se buscan las edades y se trata la edad y se borra. Se tratan los órganos asociados a esas emociones, las emociones en sí, es muy completa la terapia. Así que se puede hacer de diferentes formas. Se hace también online. Con la realidad cuántica se hace espectacular los resultados y se puede aplicar para un montón de cosas. Adicciones, emociones diferentes, para el tema de la obesidad, un comentario que te dijeran de pequeño, ¡ay, qué gordito! Y ya se te quedó que tú eras gordito, o que tu abuela te dijo de pequeño, ¡ay, qué guapo estás gordito! Y asociamos inconscientemente el sobrepeso con estar mejor, aunque ahora conscientemente queramos perder un montón de situaciones que incluso la persona no recuerda, no tiene por qué recordarla porque se testa. Incluso hay veces que he testado edades, la persona no se acordaba de nada
Y conforme iba sacando edades, decía, claro, en esa edad me pasó esto, ay, en esa edad me pasó, y no lo recordaba, y el encontrarlo y el sanarlo ha hecho que la vida de la persona cambie. Ok, ¿y Pero no, no es necesario recordarlo. cómo dices que se llama la terapia? NSC, NSC, nuevo sistema craneal. Ok, Es una pues terapia muy reciente, pero muy potente. suena interesante. Y la gente que quiera investigar, contactarte, curiosear, ¿dónde puede hacerlo usted? Pues por Facebook y por Instagram, el nombre que tengo es Camino del Alma Esther, sobre todo en Instagram es todo con guión bajo entre palabras, Camino del Alma Esther, y lo más rápido que es por WhatsApp, 744 70 83 34. Ok, pues invitamos a la gente que tenga cosas que arreglar, o sea, todo el mundo que te contacte y pruebe, También ¿no? hago, perdona, también hago dietas de adelgazamiento con alimentación natural, hago talleres de alimentación consciente, que ahora tengo uno en marcha también para octubre, y hacemos también diferentes tipos de talleres. Ahora tenemos un curso también de terapia regresiva, por si alguien también está interesado, y vamos sacando cursos diversos. Ahora mismo son los que tenemos, nutrición consciente y terapia regresiva. Pues herramientas no faltan, así que las excusas se acaban. Quien quiera hacer cambios, que los haga, ¿vale, Esther? Débora, ¿vamos contigo? Sí, fenomenal. Mi nombre es Débora Orche y bueno, como me dice Santiago, facilitadora de conciencia, la verdad es que el nombre lo tuve que buscar para ver con lo que me sentía más cómoda ahora, que nunca se sabe si eso va cambiando o no, como la vida nos va cambiando. Y, y bueno, ese nombre viene simplemente porque la palabra facilitador siempre me ha gustado mucho, lo veo como alguien que acompaña, ¿no? Entonces, en mis trabajos siempre lo que pretendo y la intención que pongo es de acompañar. Yo no sano, no curo, no hago milagros, no hago nada de nada. Simplemente estoy al lado de la persona, ¿no? En ese facilitar. Y de conciencia porque me parece que la conciencia es clave de todo. Conciencia mental, conciencia emocional, conciencia corporal. Entonces, bueno, todos a lo largo de la vida vamos pasando por diferentes procesos que al final lo que nos piden es una transformación, es una muerte de un antiguo yo. Hay una parte de nosotros que ya no está encajando y nos pide un cambio, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo hago con diferentes herramientas, mindfulness, gestión emocional, integración emocional, la respiración para la parte física, ¿no? Y con cada herramienta y dependiendo de la persona, pues vamos trabajando también cosas diferentes. Para mí es muy importante, por eso también un poco el tema de la conciencia es que la persona entienda, que muchas veces entienda o vislumbre de por dónde le pueden venir ese sufrimiento, vamos a decirlo así, en vez de decir problemas, ese sufrimiento, porque es un trabajo de toda la vida. Entonces, para mí es muy importante que la persona sea capaz de autogestionarse, es decir, que se lleve herramientas para que en el día a día, de manera autónoma, sea capaz de solventar ciertas situaciones, ¿no? Con la gestión emocional, con la respiración. La respiración es básica, ya no solo para volver un poco a nuestro centro, sino también como técnica de eliminación de miedos, de creencias limitantes. La verdad es que tiene un poder enorme, ¿no? Esta técnica utilizada de diferentes maneras, un poco más de manera terapéutica con meditaciones, guías bueno, y alterando un poco la respiración para llegar a un propósito, como realizando respiraciones normales en nuestro día a día que a veces se nos olvida y fíjate, una respiración bien hecha nos lleva a un estado mental y emocional más óptimo, ¿no? Entonces, para mí lo fundamental en el acompañamiento es esa toma de conciencia, esa progresión, evidentemente, en ese proceso que están teniendo, pero sobre todo que recuperen el poder, que sepan que esas herramientas, si resuenan con ellos, ya no necesitan que yo les acompañe más, que les acompañe nadie, aunque en el futuro nos apetezca otro tipo de acompañamientos, ¿no? Pero que sea algo que ya se quede en nuestra caja de herramientas, que si en un momento dado necesitamos, puedan utilizarla. Entonces, para mí es poder personal y autonomía básico. Débora, y esto, para la gente que tenga curiosidad, ¿lo haces a título presencial, online, grupal, individual? Lo hago
de todas las maneras, individual, grupal, presencial y online. De hecho, mira, el 7 y 8 de octubre en Guadalís de la Sierra, aquí en Madrid, estoy organizando un evento con un par de amigas de fin de semana, donde vamos a tener pues parte de arte terapia, de terapia corporal, y luego yo me voy a encargar también de la parte de respiración consciente. O sea que si alguien se anima a venir a este evento experiencial, nada, que se ponga en contacto conmigo. Y luego lo que digo, se puede hacer, lo hago por talleres y luego individual también funciona súper bien, o sea que Ok. permite cualquier modalidad. ¿Y dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden buscar, Y Débora? lo mejor es en redes sociales porque además ahí voy subiendo de a poco contenido, como Débora Orche, tanto en Instagram, bueno, en Instagram Débora-Orche, Orche con H, y luego en Facebook también. Nada, que me manden un mensajito y así puedo ver un poco, hablar con la persona y ver qué necesitan, si hay algún evento en ese momento, ya está. Y a partir de ahí, la persona que le resuene, pues ver de qué manera mejor podemos co-crear juntos, vamos a decirlo así. Pues suena maravilloso. Además, qué importante sería que cada uno de nosotros tuviéramos a alguien que nos acompañara, ¿no? Creo que sería completamente diferente la experiencia humana, que pasaríamos por los mismos lugares, pero no de la misma forma, ¿no? Pero bueno, eso es decisión de cada quien. Pues invitamos, Débora, que quien vibre con lo que haces, a que te contacte, ¿vale? Gracias, Santiago. Pues si os parece bien, vamos ya a dudas, comentarios y preguntas. Nos dice Ángeles de Granada. Yo toda la vida me he sentido menos que los demás. No sé por qué y sé que eso ha afectado mis relaciones porque he aguantado cosas que no debería haber aguantado. Pero ¿qué hacer? Esto lo estábamos comentando, ¿no? Le ha pasado, yo creo que le pasa y le pasará a mucha gente, ¿no? Que permites que pasen cosas que no deberías permitir porque no te valoras lo suficiente, ¿no, Esther? Claro, yo le diría que hiciera un trabajo personal, que empezara desde poquito, empezara a hacer, por ejemplo, una lista de todas las cosas que ve positiva en ellas, que aprecia, que tienen valor, internas, ¿vale? Se deje de cosas externas que se pueden perder, que se pueden, cosas internas, que empiece a hacer una lista, que empiece a pensar en ella misma, creo que era una mujer, ¿no? Todas las cosas de las que se siente orgullosa, todas las cosas que ha conseguido desde que era pequeña y que vaya viendo poco a poco, vaya dándose valor ella misma. Y solo cuando ella consiga darse valor, entonces conseguirá que la gente no se aproveche de ella. Pero es un trabajo personal y que empiece a hacer ese trabajo, coger un papel, pero realmente escribirlo. Pues esto yo he sido capaz de hacerlo y tengo la capacidad de esto y he conseguido esto en mi vida y que ella misma se vaya dando valor con todas esas cosas que ella va viendo, que va apreciando de sí misma, Pues me parece empezando por ahí. fantástico, ¿no? Débora, ¿le decimos algo a Ángeles de Granada? Pues un poco lo que ha comentado Esther, ¿no? Ese trabajo personal. Hay muchos ejercicios muy sencillos, como el mirarnos al espejo, pero mirarnos al espejo de verdad. Y darnos cuenta de qué es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Si viene una crítica de tengo el pelo liso, lo quería rizado, tengo los ojos azules, los quería marrones, tengo esto así, y empezar a ver que a nivel mental y a nivel emocional, cómo nos hace sentir o qué pensamientos tenemos cuando nos miramos al espejo, ¿no? Porque lo importante es decir, es empezar a reconocer, no me valoro, ese es el primer paso de todos. Fenomenal, ya has llegado a ese punto. Entonces, si no te valoras es porque has estado haciendo una serie de cosas a lo largo de la vida. Has tenido unas emociones, has tenido un tipo de pensamientos, entonces hay que detectarlos y a partir de ahí hay que cambiarlos por lo contrario. Entonces, un simple ejercicio de mirarse al espejo y decir, me amo y me acepto tal y como soy, internamente va a haber una voz que va a decir, no es cierto, da igual. Hay que seguir con ese mensaje, ¿no? Las afirmaciones positivas. Hay que seguir, hay que empezar a cambiar esos pensamientos que de una manera adictiva los tenemos constantemente y que muchas veces son lo que provoca que no nos valoremos, porque no nos damos cuenta del tipo de pensamientos que tenemos, ¿no? Entonces, en cuanto lo detectemos, es no juicio y empiezo a cambiarlo y realmente a decirme frases como me amo y me acepto tal y como soy y a trabajar en ese concepto, ¿no? Es una de Pues las cosas que se puede hacer.
Eso es así, ¿no? Yo le diría a Ángeles, recuerda, Ángeles, que el problema no está fuera. El problema no es de quién te hace las cosas. El problema es por qué las estás permitiendo. Ahí es donde tienes que trabajar, ¿no? Hablamos de introspección, de lo que estaba comentando Esther y lo que estaba comentando Débora. Vale, nos dice Isabel de Barcelona. Yo me dejé maltratar por mi familia psicológicamente hasta que me di cuenta que no había ningún problema conmigo. Y desde entonces soy mucho más feliz. Pero de verdad que se pasa muy mal cuando te hacen creer que no vales nada. Es que hay la familia tan querida y adorada, cuánto daño y cuánta pupita puede hacerte, ¿no? Sí, Cuando no tienes la conciencia suficiente, ¿no, Esther? sin quererlo, pero sí, por eso mismo que comentamos antes, los patrones familiares, Ujú. tendríamos que ser conscientes de todos los patrones que tenemos y salir un poco de ahí. Ole por esta mujer que se ha dado cuenta y habrá puesto cartas en el asunto y ha empezado a ser feliz. Es un buen ejemplo para muchas personas, yo creo. Yo le diría a Isabel que qué bueno que estás comentando esto, porque muchas veces tomamos las cosas que nos dicen en función de quién nos las dice. Me refiero, si nos las dice una persona que no nos importa, no nos afecta. Pero si nos los dice nuestra familia, sí. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Que tu familia piensas que eres idiota? ¿Te convierte en una persona idiota? Por mucho que sea tu familia. No, no importa quién te diga las cosas. Lo que importa es cómo tú veas esa situación, ¿no, Débora? Claro, lo que pasa es que, bueno, no es lo mismo una persona que no ves apenas o que no te importa a las personas que nos importan, ¿no? No. Al final son el tipo de relaciones que más nos afectan y son el tipo de relaciones también con las que más aprendemos, Uh-huh. con las más cercanas. Y bueno, yo también quiero decir que a veces es verdad que nos puede tocar vivir en familias aparentemente más complejas, pero creo que el punto también es entender que es una auténtica bendición Uh-huh. cada familia que nos toca. O sea, en la familia que nacemos, sé que a veces esto puede sonar impactante, ¿no? Pero es la mejor familia que nos podía haber tocado Uh-huh. y nos hace sacar, o sea, una vez que entendemos, nos hace sacar lo mejor de nosotros. Uh-huh. Y a veces podemos conocer a personas que aparentemente han tenido una familia fácil y esas personas se quejan de otras cosas. Es decir, mmm, el camino es el camino. Entonces, sea lo que entendemos fácil o difícil, por lo que tengamos que pasar, vamos a pasar. Y hay gente que cuenta historias de infancias duras, difíciles, dolorosas, y tienen, bueno, les honran y les bendicen porque gracias a esas experiencias se han transformado y han sacado el mejor potencial, ¿no? Entonces, yo diría que esas personas que tenemos cerca, aunque no lo podamos ver, son nuestra mejor bendición y hay que honrarles porque si están ahí es porque están en nuestra vida, están en nuestro camino. Claro, Débora, pero ya cuando tienes la conciencia para darte cuenta de eso, de que son tus maestros, ya tienes la conciencia para valorarte lo suficiente. Entonces, claro, esa es la situación, que cuando no hay esa conciencia, pues no lo puedes ver. Vale, dice, mi nombre es Carlos de Sevilla. Yo soy muy inseguro y creo que viene de mi percepción de mí mismo. Pero ¿cómo puedo cambiar esa percepción? Pues Esther, lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, darte cuenta que nadie es mejor que tú, no eres mejor que nadie, que eres perfecto como eres y que haces lo mejor que puedes con lo que tienes. Es que no hay más de dónde. Si entiendes eso, ya estás del otro lado, ¿no? Claro, la inseguridad es otra muestra de no valorarse, sentir que uno no vale para hacer algo y por eso se siente inseguro. Entonces sigue siendo lo mismo, el buscar esa valoración, ese diamante que uno lleva dentro, ¿no? Pues Mm. eso es así. Bueno, se nos acaba el tiempo. Débora Orche, muchas gracias por estar otro programa más con nosotros. Gracias, Santiago, un verdadero placer y encantada de haber coincidido de nuevo con Esther. Cambiando conciencias, o por lo menos invitando a que la gente las cambie, ¿no? Porque ya hemos visto que nosotros no tenemos ese poder. Eso es. Y Esther Melgarejo, un placer también que hayas compartido el programa de hoy. Igualmente, muchas gracias a los dos. A los demás, a los oyentes, recordar el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, ¿os acordáis? Tú sí nos Tú nos importas. importas. Así es. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo, chao. Un abrazo.